Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al primer episodio, esperemos que de muchos, del podcast Kaika. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy importante y realmente interesante, que es el autismo. ¿Qué encierra? ¿Verdades? ¿Mitos? ¿Por qué se llama espectro? ¿Por qué ya el término Asperger no se utiliza? Bueno, todos estos detalles los vamos a conversar el día de hoy y quisiera arrancar comentándoles sobre su historia. Eh, el término o el detalle de qué es el autismo se empieza a dar gracias a dos personas, Leo Kanner y Hans Asperger. Kanner en 1943 y Asperger en 1944. Siendo ese último apellido una noción de por dónde arrancamos y por qué ellos son los pioneros de el detalle del trastorno. Sin embargo, algo curioso es que hay registros escritos sobre el autismo desde el siglo XVI. Una persona llamada Johannes Mathesius, que vive de 1504 a 1565, es cronista de un monje alemán llamado Martín Lutero. Este vive de 1483 a 1546, para que tengamos noción de hace cuánto se tiene una perspectiva o se tiene comprensión o conocimiento de lo que es el autismo. Este último Lutero relata la historia de un chico, un muchacho de aproximadamente 12 años que es severamente autista, y él lo describe gráficamente y literalmente como una masa de carne implantada en un espíritu sin alma. ¿Por qué él utiliza esta forma tan despectiva para referirse a este niño? Bueno, hoy en día sabemos que una de las características, una de las problemáticas que tienen las personas dentro del espectro es esa interacción social, ida y vuelta, por ponerlo en términos populares, que nosotros logramos tener. Ese puente de comunicación es una dificultad que muchos de ellos presentan. Eso no significa que ellos no quieran interactuar con nosotros, que ellos no quieran ser sociales. La dificultad viene en el inicio de la interacción o en cómo sostener esa interacción, pero no significa que ellos sean seres antisociales. Eso como primer dato. Eh, para conversar un poquito también de qué lo causa o de qué pueden ser sus orígenes, eh, hoy en día todavía no lo sabemos con certeza. Por eso vuelvo y repito, por eso el término espectro. El término espectro me dice que es como un fantasmita. Hoy aparece, hoy mañana no sabemos. No sabemos nada, absolutamente nada sobre el trastorno, o lo que se sabe es muy poco. Quizás puedo corregirlo ahí, lo que se sabe es muy poquito, pero no hay nada con certeza porque todos los casos son completamente diferentes. Pero de lo poco que se sabe, puedo mencionarles que se conoce que sus orígenes se deben a dos aspectos. Puede ser, o su causa, pues, puede ser de origen ambiental o de origen genético. En ambos casos, el autismo se trata de una dificultad a nivel del neurodesarrollo. Entonces, ¿qué es el autismo? El autismo, en palabras muy sencillas, es por ahí una dificultad que existe o un poquito, un atraso, por decirlo de alguna manera, de el neurodesarrollo. Es decir, el cerebro nuestro o de las personas dentro del espectro no se desarrolla de la manera correcta, se brinca etapas o no existen etapas. Eso es lo que es el autismo. Ahora bien, ¿por qué, si notaron, yo vengo mencionando personas dentro del autismo y no con autismo? ¿Por qué esta descripción? El término o la forma de decir personas con autismo es incorrecta. ¿Por qué? Porque el autismo no es algo que nosotros podamos quitar. No es algo que tenga cura. ¿Ok? No es una enfermedad. Por eso es un trastorno. Porque no es algo que tenga cura. Si usted tiene una gripe, usted puede decir, bueno, yo, Christopher, ando con gripe. Soy una persona con gripe. Porque al final de cuentas yo voy a lograr recuperarme de esa gripe.
sea tomando medicamentos, sea con medicina natural, o sea quedándome quieto. Yo sé que un resfrío, una gripe, en una semana ya no tengo absolutamente nada. El autismo no. Por eso no es una enfermedad. Ese es el primer concepto que necesitamos tener claro. Y no tiene cura. No existen medicamentos específicos para el autismo. Entonces por eso se describe personas dentro del espectro. ¿Y por qué vuelvo y repito? Porque es un espectro, porque sabemos poco. No personas con autismo, personas dentro del espectro. Ahora bien, hace mucho tiempo, si recuerdan el apellido de Hans Asperger, el Asperger o el síndrome de Asperger era una forma de mencionar o de referirse a ciertas personas dentro del espectro. Desde el 2013 ya el término no se utiliza. Esto lo incluye el DSM-5, que el DSM-5, para darles un poco de contexto, es el manual que utiliza psiquiatría, que utiliza psicología para referirse a problemas del neurodesarrollo, a problemas psicológicos, y es la Biblia que utilizan estos profesionales y es la forma o los criterios de diagnóstico, que esa es la forma correcta. Ahí vienen especificados lo que son los criterios diagnósticos para poder determinar si una persona tiene algún trastorno, si alguna persona sufre de depresión, sufre de alcoholismo, sufre de todo lo que tenga a nivel mental, va a venir descrito en el DSM-5. Esa es la guía oficial a nivel mundial. Entonces, desde el 2013, el DSM-5 eliminó el término de Asperger. ¿Por qué? Porque se daba como una subrama del autismo y no. Ahora todo se concentra en personas dentro del espectro autista o TEA, una persona TEA. Esa es la descripción correcta. Ahora bien, conociendo ya el término, conociendo ya la historia, conociendo ya ciertas formas correctas de referirse a lo que es personas dentro del espectro, quiero compartir con ustedes también que no existe una calificación como decir, hey, esta persona, Pedrito, tiene más autismo que Juan. No, eso no existe. O no existe 1, 2, 3, 4, 5. No existe tampoco. Los niveles, entre comillas, de autismo se dan por niveles de apoyo. Es decir, yo tengo con nivel de apoyo 1, autismo con nivel de apoyo 2 y autismo con nivel de apoyo 3, siendo este último la persona o el niño que tiene mayores dificultades en 3 áreas muy muy importantes: la social, la emocional y la comunicativa. Esas son las 3 principales ramas o las 3 principales problemáticas que nosotros vamos a tener con las personas que están dentro del espectro. Para detallar un poquito sobre qué es más o menos nivel 3, necesidad de apoyo muy notable. Es decir, las deficiencias son demasiado graves, no hay comunicación social, ni verbal, ni no verbal. Es decir, todo tenemos que adivinarlos, ellos no manifiestan ningún tipo de deseo, hay mucha inflexibilidad del comportamiento, es decir, cualquier cosa que los saque de la rutina va a ser un problema muy muy grande, mucha ansiedad, para darles perspectiva, alteraciones del funcionamiento o de la fisiología corporal van a estar presentes. ¿A qué me refiero con esto? Sin palabras bonitas, que la parte coordinativa en ellos está un poquito atrasada, por decirlo de alguna manera, o está un poquito no muy pulida. En cuanto a nivel de necesidad de apoyo notable, de igual forma vamos a encontrar problemas a nivel social, en la interacción social. Vamos a tener problemas sea en la comunicación no verbal o verbal, pero ellos ya empiezan a dar síntomas o empiezan a mostrar interés por ciertas cosas, tienen deseos y tratan de manifestarlo, sea poquito o mucho que lo hagan, pero tratan de manifestarlo. De igual forma vamos a presentar características, síntomas como los presentamos en el nivel 3 de necesidad de apoyo muy notable, que es la inflexibilidad del comportamiento. Por ejemplo, si lo sacamos de la rutina, ellos tienden a estresarse. Hay hiperacusias, que la hiperacusia es sensibilidad, es un tema que ya lo voy a tocar, a los sonidos.
y todo este tipo de detalles. Además, una problemática emocional. No me expresan emociones. Y nivel de apoyo 1, que es una necesidad de apoyo solamente. Ellos no necesitan todo nuestro apoyo, no necesitan toda la ayuda. Las deficiencias en la comunicación social pueden causar problemas, pero no como los anteriores. De igual forma existe inflexibilidad en las conductas o en el comportamiento. Ellos necesitan rutinas y demás, pero son capaces de tener una interacción más acercada a la nuestra. Ahora bien, mencionando esto, algo importante para conocer es que el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades y Prevención en Estados Unidos, menciona que un niño de cada 36 es autista o está dentro del espectro autista. Algo interesante es que la relación hombre-mujer se da en un 1, siendo mujer, a 4. Entonces, en la población masculina, en niños, el trastorno está más presente. Ahora, con ciertos estudios, la relación ha bajado y va como en 1 a 3, pero en la población femenina, en los niños, el autismo, ojo, está presente, pero no en la gran cantidad que se da en los niños. De forma muy general, cosas que podemos también mencionar el día de hoy en el podcast es ciertos síntomas que están rodeando el tema y que son muy evidentes. Por ejemplo, el término ecolalia se refiere a la repetición de palabras. Por ejemplo, yo puedo ir leyendo, Pablito clavó un clavito, y una ecolalia sería repetir clavito. Pablito clavó un clavito, clavito, clavito. Y yo repito, y repito, eso es una ecolalia. Repito sonidos, repito palabras. Eso es un síntoma muy característico de personas dentro del espectro. Otra característica es denominada como estereotipias, que estas son movimientos repetitivos. Es decir, yo hago un movimiento o hago un gesto y tengo que repetirlo. Tengo que repetirlo. Por ejemplo, aleteos, eso es una estereotipia. Me muevo y aleteo y aleteo. Giros, si han notado personas o si han visto algo relacionado con el autismo, pueden ver que muchas personas giran y giran y giran y giran y giran y tienen fascinación sobre los círculos, giran de puntillas, no les gustan las sensaciones. Esos son estereotipias. De igual forma, ahora que mencioné sensaciones, hay un problema también en la integración sensorial. Entonces son muy, vamos a ver, son muy receptivos a todo lo que nos hace sentir. Entonces ciertas texturas nos pueden irritar, ciertos olores nos pueden irritar, ciertos sabores nos pueden irritar. Al menos personalmente, al día de hoy estoy tratando a un niño que la percepción o el perfil sensorial de él está súper alteradillo, pero a nivel oral y táctil. Visual no tengo ningún problema, auditivo no tengo ningún problema, es a nivel oral, es decir, no come absolutamente nada, a menos que sean papas fritas, por ejemplo. Más allá del sabor, es por la textura de los alimentos. Eso es súper importante mencionar. Sin embargo, esa parte sensorial también permite dar paso a ciertas curiosidades. Una de ellas es que ellos no les gusta el contacto físico si ellos no lo inician. Si ellos lo inician, no hay ningún problema en el contacto físico para ellos, pero algo curioso es que en muchos casos, no todos por supuesto, la presión es de agrado para ellos. Algo también importante para mencionar, ahora que mencioné la parte auditiva, es el tema de las hiperacusias. El día de hoy, bueno, Internet es una herramienta súper importante, sin embargo es un cuchillo de doble filo, porque así como nos podemos informar de manera correcta, también incorrecta. Y resulta que ahora en TikTok, que en YouTube, que en Facebook, que en Instagram, pues medio leemos sobre qué es el autismo, creemos que tenemos comportamientos, incluso tenemos la capacidad de hasta autodiagnosticarnos, y eso está completamente mal porque borra un poquito el trabajo que las personas hemos hecho preparándonos para tratar de ayudar a las personas que sí están dentro del espectro. Por ejemplo, yo les puedo mencionar
que personalmente no soy mucho del contacto físico, pero no significa que yo tenga autismo, ¿verdad? O no me gustan ciertas comidas, no significa que yo tenga autismo, simplemente son mis gustos y hasta ahí. ¿Qué va a marcar esa diferencia? El inconveniente o la imposibilidad de yo hacer mi vida con normalidad. Si a mí todas las comidas me desagradan, ya me va a afectar a nivel cotidiano. Eso marca la diferencia. Les mencionaba el tema también de las hiperacusias. La hiperacusia es mucha sensibilidad al ruido, a la escucha. Escuchamos demasiado. Entonces, muchos niños y niñas están mal diagnosticadas dentro del espectro, porque quizás por personas un poquito irresponsables, y no hacen los estudios pertinentes. Entonces, están diagnosticados porque ven una retracción social, pero esa retracción es porque escuchan demasiado y están incómodos con el sonido, porque tienen hiperacusia, no precisamente autismo. Entonces, por eso es que esto es un fantasmita o es un espectro, porque hay que estudiar todo con lujo de detalles, todo con una lupa y poder ver si realmente ese síntoma que estoy percibiendo es el correcto. Y es uno de los criterios de evaluación que, por ejemplo, el DSM-5 me da. Existen muchas formas para, para trabajar lo que son interacciones sociales, la parte comunicativa, la parte emocional, la integración sensorial. Existen muchas formas y muy bonitas para trabajarlas, pero sin embargo siempre nosotros necesitamos lo que es el diagnóstico de un profesional. En este caso, un pediatra, en este caso, un neurólogo. Ellos son los responsables de dar un diagnóstico oficial y de ahí se empieza a trabajar en las sesiones, se empieza a hacer, hay un tema muy bonito que lo puedo compartir que se llaman historias sociales. Eso nos permite poner en contexto a la persona dentro del espectro de qué está pasando. ¿Y por qué menciono dentro del contexto de qué está pasando? Bueno, nosotros para poder ayudar a una persona nos basamos en teorías, vuelvo y repito, porque no hay una ciencia específica para esto. Hay una teoría muy bonita que se llama la teoría de la mente y esta teoría describe qué es la incapacidad de pensar o ponerme en los zapatos del otro. Entonces, muchas de las personas dentro del espectro caben dentro de esa capacidad o están dentro de esa teoría porque ellos sienten dificultad de poder interpretar las emociones del otro, de poder ponerse en los zapatos del otro, como decía, y esto les impide interactuar a nivel social. En muchos casos, vuelvo y repito, no en todos. Siguiendo con el tema también de la parte sensorial, como les decía, la integración sensorial, a eso me refiero a cómo nosotros procesamos la forma sensitiva de cómo sentimos las cosas, cómo leemos, cómo vemos, cómo escuchamos. Existen dos bandos y hay que identificarlos. Existe la hipersensibilidad, que es decir, siento demasiado las cosas, y existe la hiposensibilidad, siento muy poquito. Eso incluso en personas que están fuera del espectro. Pero dentro del espectro necesitamos identificarlo porque podemos o sobreestimular o estimular muy poco a esa persona cuando se está dando algún tipo de terapia. Entonces, la integración sensorial es súper importante identificarla y son cosas que se desconocen, son cosas que vamos a ver en internet, TikTok, todas estas herramientas nos han hecho pensar que el autismo es solo me retraigo a nivel social, no escucho, no tengo conversaciones y soy un genio para tal cosa. No, eso no es. Sí existe, que es un dato curioso, sí existe un síndrome que es el síndrome de Savant, que es el síndrome del genio. Y en ciertos casos las personas dentro del espectro lo desarrollan. En general, las personas son muy buenas para los detalles, son muy buenas para todo lo que es lógico-matemática. Eso es algo súper importante de mencionar, porque de esas áreas buenas necesitamos potenciarlos. Esa es una de las formas en que se trabaja todo este tipo de síntomas, o incluso estas son ventajas, ¿verdad? Moviéndome un poco también al tema de los mitos y realidades, un mito completamente falso es que el autismo es causado por vacunas. Eso no existe. Existen muchos estudios ya ratificando que no existe el autismo causado por vacunas. Ya como les decía al principio del podcast, este es causado sea por ambiental o por
genética, pero ni siquiera ahí tenemos certeza, ¿ok? Otra cosa que les mencioné, si no me equivoco, es el tema de la parte social. Ellos quieren relaciones sociales, ellos necesitan relacionarse. Al final nosotros como seres humanos somos seres sociables y necesitamos, eso es una necesidad, el cómo la inician y el cómo mantienen esa parte social o esa interacción es lo que se presenta por ahí dificultad. Bien, con esto vamos a ir cerrando el podcast del día de hoy, el primer episodio, como decía al principio. Espero que el primero de muchos, tratando de llamar a conciencia, tratando de informarnos, tratando de que si no sabemos algo, preguntemos, recurramos a las personas especialistas en los temas como tal y evitemos los autodiagnósticos. Internet está plagado de cosas muy buenas, otras muy malas, pero es súper importante verificar con las personas correspondientes y expertas en el tema. De esta forma me despido. Yo soy Chris Arley y espero nos podamos volver a reunir en el siguiente episodio. Pura vida.